Muy bien. Les decía, hermanos, que yo he tenido a bien agregar este estudio, esta presentación que vamos a analizar el día de hoy, a la serie que venimos considerando hace tiempo ya de estudios llamadas En Defensa de la Fe. ¿Por qué decimos nosotros que estos estudios se presentan en defensa de la fe? Bueno, lo hacemos basados en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, donde dice que estemos siempre preparados para presentar una buena defensa de nuestras creencias a aquellos que nos piden razón de nuestra esperanza, ¿no? En este caso, estas enseñanzas que nosotros vamos a abordar hoy son enseñanzas sustentadas no solamente por un grupo religioso en específico, por lo tanto, no es un ataque a ningún grupo religioso, pero sí es la labor de someter al escrutinio bíblico algunas de las doctrinas más importantes de estos grupos. Vamos a comenzar entonces con la presentación. Ya lo han visto ustedes ahí titulado, En Defensa de la Fe, es la serie de estudios que hemos hecho ya, o estamos llevando a cabo ya de hace algunos años. Y el estudio en esta ocasión se titula El error de 1914 y la presencia invisible. ¿Qué dice la historia y la cronología bíblica? Recuerden que a lo largo de la historia algunos grupos religiosos han apelado a que el segundo retorno, la segunda venida del Mesías ya ha sucedido, pero ha sucedido de manera invisible, de modo que ha podido percibirse, pero no es algo que haya sido visto. Em, ¿Cómo se calcula la fecha del año 1914? Ese va a ser el punto de partida. Bueno, en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 16 o 17 o verso 13 en algunas otras versiones, nosotros vemos un edicto divino que se hace en referencia al rey Nabucodonosor de Babilonia. Y este mandato dice que se cambie su mente de hombre y se le dé una mente de animal y pasen sobre él 7 tiempos. Esa porción del libro de Daniel es referente a un periodo de locura que iba a experimentar el rey Nabucodonosor durante 7 años. Esa misma porción ha sido interpretada muy a menudo, seguido por algunos grupos religiosos, como una profecía aplicable a un periodo histórico de la humanidad que consta de 2520 años. Quiero aclararles que no vamos a considerar absolutamente todas las citas bíblicas que se utilizan para defender esta teoría por falta de tiempo, porque tenemos que ajustarnos a un espacio de 45 minutos, pero sí vamos a tocar los temas más fundamentales al respecto. Uno de los grupos más reconocidos que actualmente sustentan esta fecha como una fecha importante son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová afirman que el lapso de tiempo de 2520 años se sitúa entre el año 607 y 1914. ¿Cómo llegan ellos a estas conclusiones? Bueno, apropiándose de la profecía de Daniel del capítulo 4, donde se habla específicamente de los 7 años o 7 tiempos que dice la escritura, que el rey Nabucodonosor iba a estar expulsado de su reino en un estado de demencia. Al aplicar incorrectamente a Jerusalén esta profecía, la cual dicen que ellos representa al gobierno celestial, inmediatamente afirman que Jerusalén fue pisoteada en el 607 o 606 antes de Cristo. Vamos a estar utilizando esa medida temporal para fines prácticos, para las personas que van a escuchar los estudios. Em, bueno, ellos tienden a afirmar que en esa época, 606, 607 antes de Cristo, Jerusalén fue pisoteada por Babilonia y que esos 7 tiempos de los que habla Daniel se refieren a 7 años proféticos de 360 días cada uno, a los que aplican la regla interpretativa de Números 14:34, multiplicando un día por año. ¿Qué dice Números 14:34? Dice, ustedes llevarán su castigo por 40 años, que corresponden a los días, 40 días en los que exploraron la tierra, un año por cada día.
así sabrán ustedes lo que significa contrariar. Entonces, si nosotros aplicamos esta regla interpretativa a la profecía de Daniel, yo no sé exactamente cuál es el sustento para justificar el hecho, pero si nosotros aplicamos esa regla interpretativa que se repite también en Ezequiel y convertimos cada día en un año, vamos a encontrarnos con esta fórmula, ¿verdad? 7 años o 7 tiempos de los que habla Daniel por 360 días, porque ellos afirman que son días del calendario hebreo, vamos a tener un resultado de 2520 días. Entonces, a un año por día, vamos a encontrarnos con que los 7 tiempos de los que habla Daniel son 2520 años. Entonces, las personas que creen en esta teoría afirman que por 2520 años, comenzando desde el 607 o el 606 antes de Cristo al 1914 después de Cristo, las naciones han pisoteado el reino del Padre, ¿verdad? Hasta 1914, cuando concluyeron los tiempos señalados de las naciones y el Padre colocó al Mesías en su puesto de Rey Celestial de manera invisible. Esta es la interpretación un poco más moderna, porque anteriormente la fecha de 1914 era el fin de los últimos tiempos, era ya la esperanza en la que se iba, el año en el que se esperaba que se instaurara el reino, pero ahora es el comienzo del fin de los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces esta enseñanza ha sufrido bastantes cambios y lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque vamos a analizar si esta interpretación es una enseñanza exclusiva de los testigos de Jehová, es algo que los testigos de Jehová recibieron como una revelación divina, o es algo que también otros grupos religiosos sustentan. Bueno, déjenme. mm, ok. Esta, esta costumbre, hermanos, hay una barra aquí en mi presentación que no me permite leer la parte superior, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. ¿No? Esta costumbre de calcular días por años no es una costumbre nueva, hermanos. Puede remontarse al siglo I, en el que algunos rabinos tendían a calcular de esta manera algunas fechas bíblicas, y después, en el siglo IX, hay una especie de proliferación de teorías rabínicas. Y ahí en ese siglo, en el siglo IX, comienzan a apuntar a distintas fechas, ¿verdad? Al año 1290, al año 1335 y a otros años, ¿no? Eso es tomando en cuenta los 2300 tardes y mañanas de las que se habla también en el capítulo 8, si mal no recuerdo, del libro de Daniel. ¿Qué sucede? Que esto comienza como una especie de costumbre que no llega a mayores dentro del judaísmo, pero sí pasa a el cristianismo por medio de algunos monjes católicos. Tenemos el caso, por ejemplo, ya en el siglo XII, de un abad católico romano que se llamaba Joaquín de Fiore o de Floris. Es un abad católico. Bueno, un abad católico es el líder de un monasterio, ¿verdad? De monjes. Bueno, este líder eh, hacía algunos cálculos y aplicaba esta regla interpretativa de cambiar un día por un año. Y haciendo esto, llegó a ofrecer más de una fecha para distintos eventos que él consideraba importantes y ligados directamente a la profecía bíblica. Podríamos decir que ahí comenzó
o él fue una de las personas que comenzaron esta costumbre interpretativa o esta línea interpretativa dentro del cristianismo. A medida que el tiempo pasaba, una cantidad increíble de fechas llegaban por los diferentes intérpretes. Se cambiaban las fechas regularmente porque una fecha tras la otra pasaba sin que el evento que habían predicho pues tuviera lugar. Nada de esto sucedía. Pero ya a principios de los años 1800, un hombre llamado John Aquila Brown, que pueden ver ustedes al lado izquierdo de la pantalla, publicó una explicación de los 2300 días de Daniel en el capítulo 8, o las 2300 tardes y mañanas, como dicen algunas versiones, y mostraba que estos días se acabarían en 1844. Depende de la denominación o del corte interpretativo al que usted perteneciera antes. Es muy probable que la fecha de 1844 se le haga conocida. Esa interpretación también fue adoptada por William Miller, que vemos ahí al lado derecho de la pantalla. Él era o fue pionero del movimiento segundo adventista. John Aquila Brown también desarrolló otra explicación que está íntimamente relacionada al año 1914, del mismo modo que es expuesto hoy en las enseñanzas de los testigos de Jehová. Podríamos entonces nosotros decir que John Brown fue el primero en ofrecer la interpretación que produce los 2520 años por medio de la fórmula del día-año aplicándosela a los 7 tiempos de Daniel en el capítulo 4. Él sería el pionero moderno de esta interpretación. Y William Miller sería uno de los primeros herederos de este tipo de doctrinas. Brown publica primero su interpretación en 1823 y su método convierte los 7 tiempos en 2520 años exactamente de la misma manera que lo pueden leer ustedes hoy en las publicaciones de la Sociedad Watchtower. Eso fue 29 años antes de que Charles Taze Russell siquiera naciera. ¿Quién es Charles Taze Russell? Bueno, es la persona a la que se le adjudica el movimiento de los testigos de Jehová, cosa que no es así, lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, después de el fracaso de los grupos segundo-adventistas y de las fechas que ellos habían propuesto, sucede una separación entre estos grupos. Uno de estos grupos fue centralizado alrededor de un hombre llamado Nelson Barbour. ¿Quién es Nelson Barbour? Bueno, era un estudiante que estudió el trabajo de Brown por medio de Miller y adoptó gran parte de su línea interpretativa, pero cambió su punto de comienzo al 606 y llegó al año de 1914. Ese cambio del comienzo de la cuenta de los 2520 años sucede hacia el final de la vida de Nelson Barbour. Durante mucho tiempo se ofrecieron distintas fechas. Nelson Barbour publicó entonces una revista segundo adventista llamada El Heraldo de la Mañana, del cual Charles Taze Russell era el editor auxiliar. Nelson Barbour es la persona que ustedes ven arriba a la izquierda y Charles Taze Russell es la persona que ustedes ven abajo. Okay. Él era el editor auxiliar de la revista que editaba Barbour. Entonces, Barbour adopta la cronología de Brown, Russell adopta la cronología de Barbour, es una especie de herencia. Y en una publicación de la Atalaya, la revista que ya después comenzaría Charles Taze Russell por su cuenta, en julio de 1906, Russell explica cómo él llegó a ser asociado con Barbour y cómo él llegó a adoptar esa cronología. Pero mucho antes de que la fecha de 1914 se convirtiera en la fecha prominente, Barbour y Russell habían escogido otras fechas como el regreso de la presencia de Jesús. En la misma edición de la Atalaya de julio de 1906, Russell da un pequeño relato de cómo Barbour fue a verle para discutir la fecha
de 1874 como la fecha que ellos llamaban la fecha del regreso del Señor. Y en esa revista, las palabras escritas de Charles Taze Russell dicen: yo pagué los gastos de Barbour para que viniera a Filadelfia, para que me mostrase totalmente, ojo, y de una manera bíblica, si fuera posible, que las profecías indicaban a 1874 como la fecha en que la presencia del Señor y la cosecha empezaría. Él vino, Barbour, y la evidencia que proporcionó me satisfizo. Bueno, ¿qué sucede, hermanos? Entonces, que nosotros estamos viendo esta interpretación desde su raíz histórica y estamos siguiendo una línea que viene de predicadores evangélicos como Brown, después pasa a predicadores segundo adventistas como William Miller, la hereda Barbour, que también pertenecía al movimiento segundo adventista, y posteriormente la hereda Charles Taze Russell, que se separa en algún punto del movimiento segundo adventista al que pertenecía Barbour con la llamada revista Heraldo de la Mañana, y funda una revista que se llamaba la Aurora de Sion, la Watchtower y la Aurora de Sion, que posteriormente se conocería como la Atalaya. Aquí hay una representación de uno de los panfletos que se utilizaban para predicar el año de 1843 como el año de la venida del Señor. Ustedes ven ahí que está el sueño de Nabucodonosor. La parte superior izquierda está esta estatua cuya cabeza de oro, torso de plata, piernas de bronce y de hierro representaría a la historia moderna, ¿no? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Todos estos naciones que se han levantado a lo largo de la historia. Y sin entrar en muchos detalles, solamente ustedes pueden ver cómo ahí hay más de una cuenta numérica, porque ellos entendían que aplicando la regla de cambiar un día por año, pues podían llegar a distintas fechas y esas fechas corresponderían a distintos eventos históricos, ¿no? Ahí vemos nosotros que está, por ejemplo, en la parte superior derecha, están los 2520 años, restándoles una cierta cantidad de años que habrían pasado ya y llegando al 1843. Posteriormente sería cambiado a 1844 por un error de cálculo, según algunas personas cercanas a estas fuentes. Y después esa fecha sería movida y una vez más relocalizada porque nada de lo que decían se cumplía. ¿Qué sucede, hermanos? Que en 1917 Joseph Rutherford se hace presidente de la Watchtower después del fallecimiento de Charles Taze Russell. Y él produce el cisma de IBSA. ¿Qué es IBSA? IBSA significa en inglés International Bible Students Association, la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Esa Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia fue el movimiento que Russell fundó. Russell no fundó el movimiento de los testigos de Jehová. Russell predicaba muchas cosas con las que hoy día podríamos estar de acuerdo. Russell predicaba la restauración de Israel, las 12 tribus de Israel en Israel. Russell era sionista. Russell apoyaba al Estado de Israel. Y esas son cosas, aspectos de los que la Watchtower moderna, los testigos de Jehová modernos, se han ido apartando. Bajo su dirección, bajo la dirección de Rutherford, en 1922, las enseñanzas cronológicas de Russell son movidas del 1874 hacia el 1914. ¿Por qué son movidas así? Bueno, porque primeramente se anunciaba que 1874 era el fin de los tiempos de los gentiles y que 1914 vendría a ser el fin de este sistema de cosas y se instauraría el reino. Y ahora se hace un ajuste en el entendimiento y convierten al año 1914 para el principio del fin de los últimos días. Entonces, desde 1914 hasta la fecha estamos en lo que la sociedad Watchtower llama los últimos días.
Y aquí se presentan tablas nuevas, ¿no? Ahí hay una tabla, por ejemplo, de los 2520 años. eh, Dice ahí arriba del 606 y un cuarto de años, desde octubre del 607 antes de la era común hasta el 31 de diciembre del año 1 antes de la era común. Son 606 años y un cuarto. Y desde el 1 de enero del año 1 hasta octubre de 1914, sumados estos dos periodos nos darían 2520 años. Hay otra tabla un poquito más nueva que nos explica el sueño de Nabucodonosor y el reino venidero. ¿Cuál es la profecía? Bueno, la profecía es que un árbol enorme en Daniel 4, 10 y 11 es talado. Ese árbol representa un gobierno. Corten el árbol, se dice en Daniel 4:14, y pasen 7 tiempos sobre él, nos dice Daniel 4:16. Esos 7 tiempos, que ellos convierten en 7 años, son la base para hacer este cálculo. Y tu reino te será devuelto, dice Daniel 4:26. Ellos le adjudican dos cumplimientos diferentes. El primer cumplimiento es el que ustedes ven ahí en medio de esas ilustraciones. Dice Nabucodonosor, rey de Babilonia, es el árbol enorme. Poco después del 606 antes de la era común, Nabucodonosor se vuelve loco y deja de reinar. Eso es, representa el corte del árbol. Y pasan 7 años con el rey en este estado. 7 años. Después se restablece el reinado. Nabucodonosor recupera la razón y entonces vuelve al trono como rey. ¿Cuál es el segundo cumplimiento que interpreta la sociedad Watchtower? Bueno, que esa profecía de un árbol enorme de Daniel, dada directamente al rey de Babilonia, ya no representa al rey de Babilonia, representa a los reyes israelitas que representan el gobierno celestial. Y luego el mandato de que corten el árbol en Daniel 4:14 representa la destrucción de Jerusalén y la interrupción de la dinastía de reyes israelitas. Y después el periodo de 7 tiempos ya no son 7 años, sino que son 2520 años antes de la era común y después de la era común, abarcando el periodo del 607 hasta 1914. Y ahí utilizan una profecía del Mesías, una advertencia del Mesías registrada en Lucas 21:24, cuando él dice que Jerusalén sería pisoteada hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Después de que se cumplen esos 2520 años, es decir, en 1914, dicen según sus propias doctrinas, Jesús es nombrado rey del reino de Dios y comienza a gobernar en el cielo. El problema radica, hermanos, en que esto implica que desde 1914 el Mesías ya regresó, el Mesías ya está reinando, el Mesías ya instauró el reino, pero es invisible. Su única parte visible sería la sociedad Watchtower en la tierra, y entonces el Mesías y las personas que tendrían que subir con él a las nubes, pues bueno, están en el cielo de manera invisible, reinando por medio de la sociedad Watchtower, ¿no? ¿Cómo podemos sustentar estas acusaciones? No, no sabría decirlo muy bien, pero hay que tener mucho valor, hermanos, para hacer afirmaciones de este calibre. Ahora, yo quiero que entiendan que el testigo de Jehová promedio, de a pie, él no es culpable de estas enseñanzas. Estas enseñanzas pertenecen a una esfera cerrada, reducida, de personas que han ido con el paso del tiempo ajustando las fechas antes que desechar el error. ¿Por qué? Bueno, porque como dijo el hermano Gabriel en su exhortación, este tipo de personas son personas que no están dispuestas a hacer la voluntad del Padre, pero sí están dispuestas a hacer su propia voluntad. Hasta aquí, hermanos, la cuestión histórica del desarrollo de estas doctrinas. Yo espero que se esté entendiendo el asunto. Estoy tratando de explicarlo lo más sintéticamente posible, pero quiero que también entiendan que va a haber de aquí en adelante muchas citas bíblicas, porque nosotros vamos a comparar esto con la cronología histórica y la cronología bíblica, para ver si esto concuerda. ¿Ok? Vamos a ir rápido en el tema. Hay una advertencia en Deuteronomio 18, 21, 22 y dice, si te preguntas, ¿cómo podremos saber que lo que se ha dicho no es la palabra de Yahweh? Pues la respuesta es
que si el profeta habla en el nombre de Yahweh y la predicción no se cumple, esa predicción no era la palabra de Yahweh. El profeta la ha expresado presuntuosamente. No le tengas temor. Aquí yo quiero que aquellos hermanos que en algún momento se han acercado a una enseñanza de esta naturaleza parecida o esta enseñanza, entiendan que las personas que profetizan algo en el nombre de Yahweh con la autoridad bíblica, porque muchas veces grupos como la Sociedad Watchtower, por ejemplo, dice, es que nosotros nunca hemos hablado en el nombre de Jehová, pero al mismo tiempo utilizan la palabra de Yahweh escrita en la Biblia para ofrecer fechas y ofrecer eventos que han de acontecer en esas fechas. Entonces, yo quiero que entendamos que si se habla conforme a lo que está escrito, tenemos que respetar lo escrito. Pero si se utiliza lo que está escrito para justificar una enseñanza que no está expresamente enseñada, valga la redundancia, en la escritura, entonces hay que esperar a ver si lo que se dice se cumple y si esas personas dicen algo y no se cumple, no hay que tenerles temor. Que en hebreo esta expresión se utiliza para decir que no has de respetar lo que él ha dicho. Una vez que nosotros ya hemos comprendido el origen y la metodología que se utiliza para llegar a esta interpretación de la profecía bíblica, nos queda solamente someterla al escrutinio bíblico. Y si ésta se mantiene en pie después del examen bíblico, pues sería digna de creerse y predicarse. Pero si no es así, entonces aquellos que deliberadamente la han impuesto a sus fieles podrían ser considerados falsos profetas y por lo tanto no ser dignos de que se les siga, de que se les tenga temor, de que se les respete como un profeta de Yahweh. Bueno, vamos a dejar que ustedes juzguen. Ok. La afirmación de los testigos de Jehová de la sociedad Watchtower acerca de la caída de Jerusalén ante Babilonia es la base fundamental para la predicción del año de 1914 con respecto al supuesto reino invisible de Cristo en los cielos que ellos predican. Sin embargo, casi todos los historiadores seculares están en desacuerdo con la fecha que ofrece la sociedad Watchtower, afirmando que la caída de Jerusalén no ocurrió sino hasta 20 años después, en el 587 antes de Cristo. Entonces, si la fecha del 607 o 606 con respecto a la caída de Jerusalén es incorrecta, es obvio que todas las predicciones con respecto a 1914 se vendrían abajo, serían insustentables. ¿Qué sucede? Bueno, la Watchtower dice Jerusalén cayó en el 607, la historia dice no, Jerusalén cayó en el 587. Recuerden que antes de la era común se contaba el tiempo hacia atrás. Bueno, se cuenta el tiempo hacia atrás, se data el tiempo hacia atrás. Ahí nosotros leemos en Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pensemos un momento en la venida visible del Mesías. ¿Sería esta una venida invisible? ¿Hay posibilidad de que sea una venida invisible? Bueno, el Mesías advirtió que una de las señales de su regreso sería que los falsos profetas proclamarían una fecha incorrecta para su presencia o su parucía. Para resguardar a sus verdaderos seguidores del engaño, asemejó su presencia a la luz de un relámpago que resplandecería desde el oriente hasta el occidente. Pregúntese, ¿cuán gradual e invisible es un relámpago? Usted ve un relámpago y entonces usted comienza a ver un destello tenue que comienza a cobrar intensidad hasta que esa luz intensa se convierte en un resplandor que después se va opacando nuevamente para alejarse finalmente del horizonte. No, un relámpago es un destello instantáneo, rápido. Usted puede ver cómo absolutamente todo se ilumina en menos de un segundo y con muchísima intensidad, como si el día estuviera plenamente asentado. No obstante, aunque nosotros sabemos que es un evento rápido, un evento inmediato, la sociedad discute que la presencia de Cristo comenzó en 1914 y que su presencia sería sentida de manera gradual hasta algún momento en el futuro cuando el Mesías venga de manera invisible
y entonces ejecute su juicio en contra de los gobiernos mundanos en la batalla de Armagedón. Esa es la doctrina eh, de los testigos de Jehová. Sin embargo, el Mesías procedió a explicar en detalle esta apariencia visible de su presencia cuando dijo en Mateo 24. Entonces, si alguien le dice, miren, aquí está el Mesías o está allá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios. Estamos citando la traducción del Nuevo Mundo. Note usted que cuando dice ahí se levantarán falsos cristos, yo quiero que usted entienda que ahí la palabra Cristo equivale a ungido. ¿Qué significa Cristo? Significa el ungido. Ungido significa Mesías. ¿Ok? Entonces la palabra Cristo, si nosotros la traducimos por ungido, vamos a tener curiosamente una base para relacionar esto con lo que los testigos de Jehová llaman los ungidos del cuerpo gobernante. Se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios para extraviar si fuera posible, hasta los elegidos. Miren, les he avisado de antemano, dice el Mesías, con antelación. Por eso si les dicen, está en el desierto, no salgan. Está en los aposentos interiores, ya llegó, está sirviendo en los aposentos interiores. No lo crean. Porque así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece, noten las letritas en color naranja, y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cadáver, allá se reunirán los buitres, las águilas, fíjate la traducción del nuevo punto. Aquí quiero hacer un paréntesis para leer el verso 29 con mucha calma y énfasis. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Inmediatamente después. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué estamos recalcando? Que lo que va a decir el Mesías a continuación, el Mesías lo está diciendo como un evento que sucedería inmediatamente después de la gran tribulación. Inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos serán sacudidos, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué quiero hacer énfasis aquí, hermanos? Porque parte de las doctrinas de la sociedad Watchtower indica que la generación circundante a 1914 fue capaz de ver con ojos espirituales, con entendimiento, fue capaz de ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pero también esa misma sociedad Watchtower afirma que la gran tribulación que ellos predican es un evento futuro, futuro. Entonces, yo no entiendo cómo puede ser visible la señal del Hijo del Hombre, que sucedería inmediatamente después de la gran tribulación, ¿verdad? Si la gran tribulación está en el futuro y es requisito para que se vea la señal del Hijo del Hombre. ¿Estoy siendo claro? Vean la atalaya del 15 de enero del 66, página 40 en su edición en inglés. Dice ahí, los testigos de Jehová han presenciado la manera en que la evidencia testifica el hecho de que desde el año 1914 la señal del Hijo del Hombre apareció en los cielos viniendo en las nubes. Pero ¿qué dice? Que cuando el Hijo venga en las nubes, dice, todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre. Todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán. Entonces, hay que pensar, hay que razonar. Si todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando vean a Cristo venir, al Hijo del Hombre, ¿cómo podría ser invisible su venida a todos, menos a sus verdaderos seguidores? Es decir, si los únicos que lo vieron fueron sus verdaderos seguidores porque tenían los ojos espirituales para verlo,
pues entonces, ¿por qué se estarían lamentando? Seguramente ellos no se estarían lamentando si fueran verdaderos seguidores del Mesías. Aún así, la sociedad Watchtower intenta evadir estas afirmaciones claras con respecto al regreso visible del Mesías, declarando que Jesús tiene un cuerpo espiritual invisible, que es otra de las doctrinas de la Watchtower. De modo que la única manera en la que las personas sobre la tierra pueden verle sería al tener la habilidad de discernir los eventos de su venida que van a ocurrir, ¿verdad? En un futuro alrededor del Mesías. ¿Y cómo se puede tener esa habilidad de discernir los eventos de su venida? Bueno, pues únicamente perteneciendo a la sociedad Watchtower, haciéndose testigo de Jehová. Vamos a ver la siguiente página. La fecha de la Watchtower, el 607, concuerda con la Biblia. Vamos a ver si el templo de Jerusalén permaneció desolado por 70 o por 90 años. Esto para situar la caída de Babilonia en la historia. La sociedad Watchtower admite que su fecha del 607 antes de Cristo para la caída de Jerusalén no concuerda con la cronología secular. Esa cronología calcula que la destrucción de Jerusalén fue en el 587 u 86 antes de Cristo. Sin embargo, la Watchtower afirma que sus fechas se alinean mejor con la cronología bíblica que con las fechas dadas por los historiadores seculares. Es decir, no, estas fechas no tienen nada que ver con la historia secular. La historia secular puede estar equivocada, pero si lo vemos a la luz de la historia bíblica, entonces todas estas fechas tienen total sentido. A ver, ¿esto es cierto? Vamos a ver lo que las escrituras tienen que decir. La primera línea de evidencia bíblica que apoya la fecha de la historia secular de 1500, perdón, del 587 para la caída de Jerusalén es el hecho de que hasta el cuarto año del reinado de Darío, el templo de Jerusalén había estado en ruinas por 70 años, no por 90. Em, ¿Por qué aclaramos que no por 90? Porque vamos a aprender, vamos a entender el periodo neobabilónico en el que se presenta esta profecía abarca 70 años, pero la sociedad Watchtower necesita que ese periodo neobabilónico abarque 90 años para poder hacer que estas profecías encajen. Probablemente no tenga mucho sentido al principio, probablemente si usted no está bien familiarizado con todos estos temas, no va a captar todo, pero si sigue con atención las citas que vamos a utilizar, nos vamos a dar cuenta de que es muy fácil encontrar bíblicamente el error en estas doctrinas. Vamos a ver Zacarías 6:15 y Zacarías 7:1, 3 y 5. Está un poquito pegado ahí para que quepa por cuestiones de espacio y de tiempo. Esta es una profecía, ¿no? Los que están lejos vendrán y realmente edificarán en el templo de Jehová. Estamos leyendo la versión de los testigos de Jehová del 85, creo. Además, aconteció que en el cuarto año de Darío el rey, la palabra de Jehová le ocurrió a Zacarías, el cuarto año de Darío. Fueron unos hombres, aquí yo estoy quitando algunas partes, fueron algunos hombres a inquirir de Yahweh, a preguntarle y le decían, tengo que llorar en el quinto mes practicando una abstinencia, como lo hemos hecho todos estos años. ¿Cuántos años? Y entonces la respuesta de Yahweh es, cuando ustedes ayunaron y hubo plañido en el quinto mes y en el séptimo mes, y esto por 70 años, ¿ayunaron realmente para mí? ¿Lo hicieron por mí? Noten ustedes que está primero la profecía de que los que estaban lejos edificarían el templo nuevamente. Después sucede que esto pasa en el cuarto año de Darío y la respuesta divina a las preguntas de aquellos hombres que inquirían de Yahweh es que si todos esos 70 años el pueblo había ofrecido o muestras de arrepentimiento para él, por él. Bueno, la cuestión aquí es la edificación del templo, el cuarto año de Darío y 70 años de estancia en Babilonia. Ok, ¿cuándo se hace eh, cuándo se inicia este llanto por Jerusalén y por su templo? ¿Cuándo? ¿Fue destruido el templo 70 años
o 90 años antes del cuarto año del reino de Darío. Es decir, fue destruido en el 587 o en el 607. Ya que Zacarías 7:1 muestra claramente que la destrucción ocurrió 70 años antes de esa fecha, lo único que necesitamos saber para poder calcular cuándo fue destruido el templo es la fecha en la que cae el cuarto año del reino de Darío. Es aquí donde la sociedad Watchtower, de manera sorprendente, concuerda con la fecha dada por la historia secular cuando dice de manera correcta. En el libro Prestemos atención a las profecías de Daniel, la versión de 1999, página 52, traducido al inglés. ¿Por qué traducido al inglés? Bueno, tienen que entender que todas las versiones al español de las publicaciones de la Watchtower están traducidas del inglés. En 521 antes de la era común, cuando ascendió al trono Darío I, también conocido como Darío el Grande, pesaba una prohibición sobre los trabajos de reconstrucción del Templo de Jerusalén. Una vez localizado en los archivos de Ecbátana el documento en el que aparecía el decreto de Ciro, Darío no solo levantó la prohibición de reconstruir Jerusalén, en el 520 de la era común, sino que también destinó fondos del Tesoro Real a la reconstrucción del templo. Asciende al trono Darío, el Medo, y él levanta la prohibición que Ciro, el rey, había hecho para que los israelitas no reedificaran el templo. Entonces, si el primer año del reinado de Darío fue en el 521, ¿qué fecha marca el cuarto año de Darío el rey? Fíjense, tanto los testigos de Jehová como los historiadores están de acuerdo en que el primer año del reinado de Darío fue en el 521. Entonces, ¿qué fecha marca el cuarto año de Darío el rey? Recuerden que se contaba para atrás. 521 sería el primer año, ¿verdad? 521 le quitamos 520, 519, 518 y 517. El cuarto año de Darío sería el 517. 70 años hacia atrás, contando desde el 517. Entonces ahora vamos a sumar porque pues vamos a añadir años para poder contar hacia atrás. 70 años hacia atrás, añadimos nosotros 70 años, tenemos que al 517 más 70 nos dan 587 para la caída de Jerusalén. Y no la fecha que da la Watchtower en el 607, que necesitaría o requeriría de 20 años más para poder situarse ahí. Entonces, para poder situar la caída de Jerusalén en el 607, necesitamos que haya un periodo de 90 años y no de 70 años. Pero ¿qué dice Zacarías? ¿Qué dice la palabra de Yahweh? Estos 70 años, Yahweh no dice, estos 90 años ustedes han mostrado arrepentimiento, han hecho ayuno por mí, han plañido por mí. No, no, no. Yahweh dice, estos 70 años ustedes han hecho esto por mí, ustedes han mostrado arrepentimiento. Entonces, la fecha del 607 aquí ya ha sido echada por tierra, por la evidencia bíblica y por la evidencia escritural, por la evidencia, perdón, de la historia. Ahora, 70 años o 90 años de servidumbre en Babilonia. La siguiente línea de evidencia tomada de las escrituras bíblicas para el año 587, sería el correcto, es el hecho de que las naciones habrían de servir al rey de Babilonia por tan solo 70 años, no 90 años. Hablando en este aspecto de la tierra de Israel y las naciones que le rodeaba, Jeremías dice en Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra tiene que llegar a ser un lugar devastado, un objeto de pasmo, y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años, y tiene que ocurrir que cuando se hayan cumplido 70 años pediré cuentas al rey de Babilonia y aquella nación es la expresión de Jehová. Por su error, aún a la tierra de los caldeos, y ciertamente haré de ella yermos desolados hasta tiempo indefinido. Recuerda que estamos usando la versión del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo. Según este pasaje, ¿qué evento señalaría la culminación de los 70 años de servidumbre que las naciones que rodeaban a Israel habrían de dar al rey de Babilonia? Bueno,
Jeremías 25:12 dice que cuando se hayan cumplido 70 años, Yahweh pediría cuentas. ¿Ok? Tendrá que servir el rey de Babilonia 70 años. Tiene que ocurrir que cuando se han cumplido 70 años, pediré cuentas al rey de Babilonia. ¿Ok? ¿A quién iba a pedir cuentas Yahweh? Al rey de Babilonia. Según el versículo 12, ¿existe alguna manera en que el juicio de Jehová en contra del rey de Babilonia pudiera haber ocurrido antes de la culminación de los 70 años de servidumbre? No. El texto dice, cuando se hayan cumplido esos 70 años. Por lo tanto, no podemos extender el periodo de 70 años a 90. ¿Verdad? Cuando se hayan cumplido 70 años. Sin embargo, tanto la Watchtower como la historia secular concuerda con que Babilonia fue destruida por los medos y los persas cuando el rey de Babilonia murió en el año 539. Y incluso Daniel describe la noche cuando el juicio del Eterno cayó sobre él. Dice así. En aquella misma noche, estamos leyendo Daniel 5, 30 y 31, en aquella misma noche, Belsasar, el rey caldeo, fue muerto y Darío el Medo mismo recibió el reino, cuando era de unos 62 años de edad. Entonces, ¿por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué es importante esto? Bueno, según la cronología de la sociedad Watchtower, si los 70 años de servidumbre comenzaron en el 607 antes de Cristo, tendrían que terminar en el 537. 607 menos 70, ¿verdad? 537. Esto sería 2 años después de que muriera Belsasar, el rey caldeo de Babilonia. Entonces, ¿cómo podría Yahweh pedirle cuentas a un rey en el año 537 si ese rey murió 2 años antes en el 539? Recuerden que contamos hacia atrás. ¿Qué dice Yahweh? Dice, yo le pediré cuentas. Pasados los 70 años, yo le pediré cuentas al rey de Babilonia. Yo lo traeré a cuentas. Pero, ¿qué sucede si nosotros situamos la servidumbre en el 607 y luego le restamos 70? Caemos en el 537 para la muerte de ese rey, pero en el 537 ese rey ya tenía 2 años muerto. Entonces, Yahweh jamás ajustó cuentas con él. Dado que la Biblia claramente dice que la muerte del rey de Babilonia en el 539 marcaría el cumplimiento de los 70 años de servidumbre, ¿qué fecha entonces señala el comienzo? Bueno, sería el 609, no el 607. Entonces, ¿qué tiene de importancia el año 609 después de Cristo? Bueno, el historiador Stefan Sawatsky comenta, en el 609, Asiria fue mencionada por última vez como una formación mínima pero aún existente en la Mesopotamia noroccidental. Después de ese año, Asiria dejó de existir. Ese es el libro La caída de Asiria, de 1988. Es un libro de mi misma edad. Es un libro traducido del inglés también. De modo, dice el comentario, que aun cuando Nínive era la primera capital de Asiria, cayó en el 612, creo que estamos hablando de la batalla de Carquemis, no fue hasta el año 609 cuando Asiria intenta reconquistar Harán y es derrotada nuevamente por Babilonia, que la influencia babilónica se siente plenamente por las naciones, porque con la caída de Asiria, Babilonia comienza ya el proceso de esclavitud, los procesos circundantes. Por lo tanto, podemos señalar razonablemente al año 609 como la fecha en que los 70 años de servidumbre de las naciones a Babilonia comenzarían a tomarse en cuenta. Como se puede ver, estas fechas establecidas por los historiadores seculares encajan perfectamente con el recuento cronológico de la Biblia. Sin importar todos estos datos que nosotros estamos ofreciendo, la Watchtower no coincide con estas fechas y añade 20 años más al periodo neobabilónico.
Por eso ellos extienden la caída de Nínive hasta el 632 a.C. y la última derrota de Asiria al 629 a.C. Estas fechas que la sociedad Watchtower da sin ofrecer ninguna evidencia histórica, claramente no coinciden con el recuento bíblico, porque ellos necesitan que las naciones llevaran 90 años sirviendo a Babilonia para el 539 a.C. en lugar de 70 años. Ok, la pregunta es, ¿cómo trata la sociedad Watchtower de justificar esa fecha equivocada para la caída de Jerusalén? Bueno, la sociedad cita Jeremías 29:10 de la Biblia de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo, y afirma que la servidumbre se refiere únicamente al tiempo en que los judíos fueron exiliados en Babilonia. ¿Ok? ¿Por qué citamos la traducción del Nuevo Mundo como específica de los Testigos de Jehová? Bueno, es una muy buena traducción, yo no tengo nada en contra de ella, pero hay pequeños detalles de traducción que están o que han sido llevados a cabo con el fin de sustentar ciertas posturas. Y eso sucede en todas las traducciones, hermano. No estamos nosotros diciendo que no es una mala traducción, que está totalmente cambiada, que es una Biblia falsa, como mucha gente dice. No, no, no. Es una versión muy buena de las Escrituras y la estamos utilizando porque precisamente es la que ellos utilizan. Con esa misma versión podemos demostrar lo que estamos afirmando aquí. ¿Qué dice la Sociedad Watchtower en su libro Venga tu reino de 1981? Un libro que fue muy famoso. Ahí dicen ellos, la buena palabra de Jehová está vinculada con el periodo predicho de 70 años, puesto que Dios dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, conforme se cumplan 70 años en Babilonia, yo dirigiré mi atención a ustedes y ciertamente estableceré para con ustedes mi buena palabra, haciéndolos volver a este lugar, según Jeremías 29:10. Por eso, al contar hacia atrás 70 años, desde cuando los judíos regresaron a su país en el 537 de la era común, llegamos al 607 de la era común como la fecha en la que Nabucodonosor, en su 18º año de reinado, destruyó a Jerusalén. Y esto pareciera lógico, pero hay un problema. Noten la discrepancia que hay entre la manera en la que la traducción del Nuevo Mundo traduce Jeremías 29:10 comparada con la mayoría de las traducciones más modernas. Dice la traducción del Nuevo Mundo, conforme se cumplan 70 años en Babilonia, yo dirigiré mi atención a ustedes. La nueva versión internacional dice, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré. La, am, la, la Biblia latinoamericana dice, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré. La Reina Valera contemporánea dice, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos. Y la nueva Biblia latinoamericana de hoy dice, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré. Perdón. Mm, ¿Qué está sucediendo aquí? La traducción del Nuevo Mundo transmite la idea en su traducción de que cuando el pueblo de Israel cumpliera 70 años en Babilonia, entonces vendría la liberación. Pero realmente la mayoría de traducciones, aunque hay algunas que sí coinciden con los testigos, la mayoría de traducciones dicen o vierten la traducción como cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años y parece referirse a un lapso que la historia moderna llama la etapa neobabilónica. Cuando a Babilonia como imperio se le cumplan estos 70 años, entonces yo voy a visitarlos. Aun cuando se pueden encontrar unas cuantas traducciones como la Biblia Reina Valera del 60 para apoyar la traducción de en Babilonia en lugar de para Babilonia, la gran mayoría de traducciones apoyan la traducción de 70 años para Babilonia, para el imperio. Por lo tanto, la afirmación de la Watchtower, que se basa en Jeremías 29:10, de que la servidumbre no comenzó hasta después de que los judíos fueron exiliados a Babilonia en la caída de Jerusalén, no se puede justificar. Es más, noten, ¿quién verdaderamente habría de servir a Babilonia por 70 años?
¿Serían solamente los judíos exiliados de Jerusalén o las naciones alrededor de Israel? Vamos a ver Jeremías 25:11. Dice, y toda esta tierra tiene que llegar a ser un lugar devastado, un objeto de pasmo, y estas naciones, no dice y mi nación, y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia 70 años. Por eso es importante ver cuando en la historia el imperio babilónico comienza a oprimir a esas naciones noroccidentales. Noten que son las naciones alrededor de Israel las que iban a servir por 70 años, ¿verdad? No Israel. Nuevamente, esto señala la caída de Asiria ante Babilonia como el inicio de los 70 años de servidumbre por las naciones, no los 90 años de servidumbre de las naciones, según la sociedad Watchtower. Recuerden la cuenta que hicimos hace poquito sobre la caída de Asiria. ¿Por qué es importante esto? Porque ese es el inicio del periodo neobabilónico. Entonces, ¿de qué manera establece el año 587 a.C. como la caída de Jerusalén? El hecho de conocer la fecha de inicio para los 70 años de servidumbre a partir de la caída de Asiria ante Babilonia en el 609 a.C. ¿De qué manera se establece ese año? Bueno, Jeremías explica que la destrucción y el exilio de Jerusalén ocurrieron en el año 18º del reinado de Nabucodonosor. Y dice así, y en el mes quinto, el día 10 del mes, es decir, en el año 19 del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia entró en Jerusalén. Nebuzaradán, el jefe de la guardia de corps que tenía su puesto delante del rey de Babilonia, y procedió a quemar entró en Jerusalén Nebuzaradán y procedió a quemar la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y quemó con fuego toda casa grande. En el año 18 de Nabucodonosor, de Jerusalén fueron llevadas 832 almas. Bueno, ¿qué sucede aquí? Aquí estamos viendo la invasión a Jerusalén, la caída. Ya que la Watchtower concuerda con los historiadores seculares que afirman que Nabucodonosor comenzó a reinar en el momento que su padre Nabopolassar murió después de la batalla de Carquemis, la cual ocurrió 4 años después de la caída de Asiria, uno puede calcular fácilmente el 18º año del reino de Nabucodonosor. Si nosotros establecemos el 609 a.C. como la fecha en la que Asiria cayó y Babilonia comenzó a reinar sobre las naciones, uno puede calcular fácilmente el año 587 como la fecha en que ocurrió la caída de Jerusalén, que sería el 18º año del reinado de Nabucodonosor, desde el 609 menos 18 a 587. Para plantearlo de una manera más sencilla y cerrar la idea del estudio, este, a ver si no se me está pasando simplemente algún otro dato. Ok. Para plantearlo de una manera más sencilla, si tomamos la caída de Asiria en el 609 y añadimos 4 años para la batalla de Carquemis, que es cuando muere el padre de Nabucodonosor, eh, porque Nabucodonosor comienza a reinar cuando él muere. Entonces añadimos 18 años desde el 605, ¿verdad? 609, luego 4 años, 609 cae a Siria, 4 años sucede la batalla de Carquemis, donde muere el padre de Nabucodonosor, sería en el 605. Entonces Nabucodonosor comienza a reinar cuando muere su padre, y entonces añadimos 18 años desde el 605, entonces llegamos al 587 para la caída de Jerusalén, no al 607. Por lo tanto, nosotros podemos ver que tanto la perspectiva bíblica y la histórica, eh, que la conquista de Asiria por parte de Babilonia en el 609 y a las naciones sirviendo a Babilonia por 70 años hasta el 539, junto con las afirmaciones de Zacarías de que Jerusalén estaba en ruinas por 70 años en el cuarto año del reinado de Darío el Medo, pues esto proporciona una evidencia sólida
razonable para situar la caída de Jerusalén en el año 587 y no en el año 607. Disculpen si estas fechas son un poco difíciles de seguir, lo son, a mí me cuestan trabajo, pero he tratado de reducir toda la cantidad de información lo más que puedo para presentar solamente un resumen. Entonces, estas fechas son importantes ¿por qué? Porque estas fechas están totalmente de acuerdo con el registro bíblico. Y si nosotros seguimos el registro bíblico al pie de la letra, no vamos a caer en la manipulación malintencionada de señalar al año 1914 como el año en que algo ocurre, basado en una fecha equivocada para la caída de Jerusalén, y de esta manera intentar que nuestros cálculos malintencionados, y por una razón u otra, pues concuerden con la Biblia. Pero aquí vemos que ni la Biblia ni la historia concuerda con esta manera de calcular. Me tomé la libertad de hacer una pequeña tablita que les comparto ahí en el estudio para mostrar que desde Nabopolassar, el padre Nabucodonosor, eh, hasta Nabonido, que es el último rey del periodo babilónico, hay solo 70 años. Noten ustedes, de a la izquierda está el nombre del rey, después en medio los años de reinado durante el periodo de 70 años y estas fechas históricas, ¿no? Nabopolassar, que reinó solamente 4 años en este periodo. El gobierno asirio terminó en el 17º año de su reinado de 21 años. Entonces, 21 menos 17 nos deja 4 años solamente reinando después de la caída asiria. Después asume Nabucodonosor un reinado de 43 años, al que le sucede Evil-Merodach, y después Neriglissar durante 4 años. Después hay un levantamiento de la Bashi-Marduk que dura solamente unos meses, por lo tanto no reina ni siquiera un año. Y al final, Nabonido, que reina durante 17 años, que si lo sumamos, dan un total de 70 años en las que las naciones, no Israel, las naciones, no solamente Israel, sirvieron a Babilonia, y esto cumple las profecías bíblicas que nosotros hemos mostrado aquí. Más allá de toda esta explicación, hermanos, yo quiero cerrar el estudio con esta idea. ¿Por qué nosotros no sustentamos y no apoyamos el cálculo de 1914 para cualquier efecto que este cálculo se utilice? Sencillo. Cuando los discípulos le preguntaron al Mesías, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu presencia? Eh, ¿Cuándo va a pasar esto? Él dijo, eso no lo sabe nadie, no lo saben ustedes, no lo sabe el Hijo, lo sabe solo el Padre. El día y la hora lo sabe solo el Padre. La cuestión medular es esta. Aquila Brown, Miller, Barbour, Charles Taze Russell, todos esos hombres tenían a su alcance absolutamente el mismo material bíblico que el Mesías Yahoshua tenía a su alcance cuando él dijo que ni el Hijo sabía. Por lo tanto, dado que nosotros consideramos como autoridad, tal vez como el mejor intérprete de las Escrituras, al Mesías mismo, no puedo yo creer que el Mesías, teniendo los mismos recursos a su alcance que estos hombres tuvieron, fuera incapaz de decir, oh, esto va a suceder en 1914. El Mesías fue incapaz de decir una fecha, pero todos estos hombres a lo largo de la historia, de alguna manera, sabían más que nuestro Mesías prometido. Eso a mí me resulta imposible de creer. Con esta idea cierro pidiendo una disculpa, hermanos, por la prisa con la que este tema ha sido presentado, pero ustedes entenderán que es difícil de sintetizar toda esta información en un periodo de tiempo. Así que nos vemos en una próxima entrega. Y recuerden escribir al correo de Morey Yosef, todos aquellos que quisieran recibir esta presentación vía correo electrónico. Que Yahweh les bendiga y Shabbat Shalom. Mi hermano Jorge, muchas gracias.